patología del sistema nervioso. En la primera parte habíamos hecho una introducción de la patología a nivel del sistema nervioso y hoy vamos a hablar sobre patologías infecciosas. Indudablemente aquí necesitamos mucho de anatomía patológica, de histopatología, recordar algo de histología. Entonces voy a tratar de ser lo más práctico posible porque de hecho ustedes se van a encontrar en la diversa especie con animales que presentan síntomas nerviosos. Y dichos síntomas nerviosos puede ser indicativo de que hay un compromiso, indudablemente, de los órganos que conforman al sistema nervioso central. Y desde el punto de vista de la fisiopatología, dependiendo de la gente, puede ser que incluso produzca algunas alteraciones mismo en los órganos del sistema nervioso central, o puede ser, digamos, por un mecanismo indirecto traducido en un trastorno circulatorio, como una trombosis, como una embolia, como una hemorragia, incluso procesos tóxicos, toxina, que no produce realmente lesiones así a priori muy significativas, pero indudablemente dependiendo de la causa, entonces puede generar varios síntomas nerviosos y también mortandades importantes. Entonces hoy vamos a analizar un poquito cómo los microorganismos acceden al sistema nervioso, cuáles son los procesos patogénicos involucrados, cuáles son las lesiones de importancia que sugiere a una entidad bacteriana, una entidad viral, y hasta dónde la histopatología nos puede dar una mano importante para realizar algunos diagnósticos. Entonces, en primer término, quiero ir un poco paso a paso tratando de explicarle a ustedes cómo se producen los eventos patogénicos. Y de hecho, luego quiero mostrarle algunos casos para que podamos vivenciar de cierta manera algunas patologías ya a nivel de campo. Muy bien, entonces vamos a analizar las patologías inflamatorias, en principio a nivel del sistema nervioso central, como punto de partida de nuestra charla de hoy. Ali, ¿me podés avisar si están observando ahí la presentación? Sí, doctor, se ve súper bien. Bueno, fantástico. Ok, mire, como de costumbre, y para que ustedes vean de vuelta la importancia que tiene, otra vez inflamación como primer punto, para comenzar a realizar un abordaje de las patologías infecciosas a nivel del sistema nervioso central. Porque indudablemente, dependiendo del agente causal, entonces vamos a ver que estos microorganismos pueden acceder al sistema nervioso, ya sea principalmente lo hacen por vía sanguínea, ¿verdad? Y en algunos casos, con menos frecuencia, puede ser por extensión directa, ya sea de la cavidad nasal o eventualmente del oído interno hacia, lógicamente, el sistema nervioso. Y vamos a comenzar analizando un poco a la inflamación, que ya nosotros sabemos por patología general. Para que se produzca una inflamación, recuerden que tiene que haber una alteración inicial. Entonces, a esa alteración inicial, el organismo va a responder generándose una reacción, habíamos dicho, vasculocelular. Ese punto, ese detalle es muy importante en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque los órganos que conforman al sistema nervioso central se caracteriza por su gran irrigación, extremadamente irrigado, y tienen finísimos capilares que lógicamente se distribuyen por todos los órganos, y además que
recordar que tanto el cerebro, el cerebelo, el tronco, tallo encefálico se encuentra dentro de la cavidad craneana y la médula espinal dentro del canal medular. Entonces, si nosotros tenemos o si se instaura algún trastorno circulatorio como una hiperemia activa muy intensa, si va acompañado de edema, entonces uno debería de comenzar a pensar cómo y de qué manera va a influir estos trastornos circulatorios, ¿no?, sobre el sistema nervioso. Entonces aquí hablar de inflamación a nivel del sistema nervioso realmente es sumamente importante y las consecuencias pueden ser mucho más drásticas que cualquier órgano que experimente un proceso inflamatorio. No sería lo mismo decir, bueno, tengo una nefritis, una inflamación renal y estoy hablando de una meningitis o de una meningoencefalitis. Fíjese la importancia que va a tener los eventos inflamatorios a nivel del sistema nervioso y a partir de ahí, dependiendo de la gente, cuáles son las posibles lesiones, cuáles son las consecuencias, qué pronóstico tiene, qué perspectiva de vida tiene el paciente, si ese paciente quedará o no con alguna secuela, ¿eh? Entonces, fíjese, sabemos muy bien que la inflamación es un mecanismo de respuesta que tiene el organismo. Entonces, si yo tengo un compromiso de algún órgano del sistema nervioso central que experimenta algunas lesiones, entonces se va a instaurar un evento inflamatorio. Ahora, a partir de ahí, es muy importante comenzar a analizar que algo que ya sabemos, esa inflamación, nosotros lo clasificamos según su evolución en un evento agudo, ¿ah? Y habíamos discutido el tema de la clasificación intermedia, subaguda y crónica, ¿ah? Entonces, cuando hablamos de una inflamación aguda, significa una instauración, rápida de ese proceso inflamatorio. Y lógicamente, dependiendo de la causa, si se llega a controlar, si se elimina a la gente que ocasiona sin que haya generado todavía lesiones de manera importante, por lo general, el organismo puede recuperarse sin ningún inconveniente alguno. El problema es cuando, si hay una inflamación muy aguda, y también los agentes causales que genera, provoca lesiones muy intensas, por lo tanto la reacción inflamatoria va a ser muy severa y lógicamente las consecuencias van a ser terribles. De todo eso vamos a ir hablando un poco, pero la importancia un poco de ir recordando un poco patología general y vamos a comenzar a dimensionar, sobre todo cuando tenemos un proceso inflamatorio con asiento en los órganos del sistema nervioso central. Ahora bien, las inflamaciones crónicas también se presentan en órganos del sistema nervioso central y muchas veces pasa casi inclusive desapercibido, clínicamente hablando. Puede ser que el animal en principio no manifieste muchos signos clínicos que nos llamen la atención, o a veces solamente el especialista, como los neurólogos, por ejemplo, puede detectar que de repente hay algunas manifestaciones clínicas leves, realizando una buena exploración semiológica. Entonces puede detectar que sí, en realidad puede ser que exista algún evento de tipo inflamatorio con una evolución crónica. Entonces, si tenemos un evento inflamatorio de evolución crónica, entonces ahí indudablemente el agente causal que provoca no tiene una gran capacidad, digamos, de extensión, más bien va a ser bien focalizado. Probablemente los eventos inflamatorios, fíjese, uno de los propósitos de la inflamación es focalizar, neutralizar, reparar. Entonces, cuando hablo de un evento inflamatorio crónico en sistema nervioso, significa que hay algunas entidades, algún agente patógeno que puede llegar a provocar, a inducir una inflamación crónica y la signología clínica tampoco es sumamente importante, ¿no? O sea, las manifestaciones clínicas a veces no son tan evidentes, ¿ok? Entonces,
Y recordar aquí que dentro de las inflamaciones crónicas nosotros habíamos clasificado a una, designándolo como una inflamación crónica granulomatosa, porque se caracterizaba un granuloma. Decíamos que un granuloma en un proceso inflamatorio se caracteriza porque el agente causal que ocasiona por lo general se encuentra en el centro de ese proceso inflamatorio. El organismo reacciona contra ese agente, entonces lógicamente vamos a tener en la simple presencia de ese agente, en este caso, en algún segmento de los órganos del sistema nervioso central, lógicamente al atravesar la pared de los vasos sanguíneos y cuando se ubica en la sustancia gris o en la sustancia blanca, actúa ya como un cuerpo extraño. Y de hecho, cuando se focaliza en ese sitio, de hecho, se producen mínimas alteraciones. ¿Ok? Entonces, esas alteraciones, por más mínima que sea, el organismo lo detecta. Entonces, ahí, ¿qué va a ocurrir? Se liberan mediadores bioquímicos de la inflamación, ¿ah? Y ahí comienzan, lógicamente, a producirse una vasodilatación, comienza a haber marginación, diapéresis, migración por quimiotaxis, ¿de qué? Principalmente de monocito, cuando yo hablo de una inflamación granulomatosa, ¿eh? Pero aquí en sistema nervioso, entonces, hay una que lo habíamos conocido ya como microglia, que lógicamente son monocitos que han colonizado durante el desarrollo fetal y lo describimos como eh, la principal célula que tiene capacidad fagocítica, pero en un evento inflamatorio lo que ocurre es una vasodilatación, lógicamente aumenta el flujo sanguíneo, comienza a haber marginación, diapéresis de monocito principalmente, y lógicamente ellos se transforman en macrófagos, y se convierten en macrófagos activos y ahí rodean a la gente y lo focalizan. Y ahí, lógicamente, se liberan interleucina, que hace que también acuda mayor cantidad de linfocitos en ese sitio, pero solamente en ese sitio porque, lógicamente, ahí se liberan las sustancias químicas que promueve el fenómeno de la quimiotaxis, de tal manera que la lógica del evento inflamatorio también sea bien focalizado, solamente en donde se encuentra la gente, donde se produce la alteración. Entonces ahí vamos a tener monocitos, acuden más monocitos al sitio, se transforman en macrófagos. Los propios macrófagos tienen capacidad de liberar interleucina, que hace también que los linfocitos acudan más en el sitio. Se dispone alrededor de ese agente y tenemos formado ya un granuloma, nada más y nada menos que en el sistema nervioso central. Ok, entonces tengo ya instaurada una inflamación crónica granulomatosa. Puedo ir adelantándome, por ejemplo, quien más, quien menos sabemos que eh, el toxoplasma es un parásito que durante su migración larvaria puede llegar a colonizar el sistema nervioso. Y si yo tomo como ejemplo a ese parásito, fíjese que ese parásito que accede al sistema nervioso central lo va a hacer por vía sanguínea. Quiere decir que atraviesa los vasos sanguíneos, se ubica en alguna parte de los órganos del sistema nervioso central. Entonces ahí ese parásito ya es un cuerpo extraño, ocupa un espacio, genera una alteración por más mínima que sea, porque no hay mucha destrucción. Entonces también el organismo va a reaccionar de una manera leve, instaurándose un proceso inflamatorio que perdura en el tiempo y por la característica y disposición de la célula alrededor de ese parásito. Entonces, fíjese, vamos a detectar la presencia de granuloma, que lógicamente mediante microscopía lo podemos determinar. Entonces, como agente causal prácticamente de una inflamación crónica granulomatosa, tenemos la parasitaria y excepcionalmente fúngica. No es tan común hablar de una meningitis o de una encefalitis
de origen fúngica. Creo que en mi vida he visto 2 casos en todo lo que he hecho, patología. Ahora bien, aquí tenemos que conocer un poco al toxoplasma y hoy por hoy, señores, hoy es sumamente importante una patología que, digamos, los conocimientos en sí es relativamente nuevo, su fisiopatogenia, todavía hay algunas discusiones al respecto, pero sí se sabe que produce muchos abortos en bovinos, en ganado bovino de carne, así como en pequeños rumiantes también, pero se estudia bastante en bovino de carne, en bovino de leche, y a veces se suele hablar de tormenta de aborto, cuando de repente en un establecimiento uno tiene un buen plan sanitario para prevenir enfermedades reproductivas y aún así de repente uno tiene muchos abortos. Y si uno comienza a hacer un estudio de serología de esas vacas abortadas y uno solicita un diagnóstico de neosporidiosis, de la famosa neóspora, entonces te salta como positivo. Y fíjese que ese agente causal es un protozoario. Prácticamente actúa de la misma manera que un toxoplasma. Coloniza sistema nervioso en órganos intermediarios, y ahí genera granuloma. Y ese animal pasa desapercibido, sin ningún síntoma, cuando comienza a gestar un feto y puede producir aborto en el primer trimestre y siendo lo más común al último tercio de la preñez. Hoy por hoy, la neosporidiosis es una patología que adquiere mucha importancia en el ámbito de la producción bovina de carne, no por las manifestaciones clínicas que presentan los animales portadores de neóspora, más bien por los abortos. Fíjese, increíble. Tengo granuloma en el sistema nervioso inducido por neóspora o inducido por toxoplasma, pero como esa inflamación es tan pequeñita, tan focalizada, entonces, señores, la verdad de la cosa es que no hay manifestaciones clínicas muy marcadas. Entonces, aquí la importancia tanto del toxoplasma como de la neosporidiosis radica en los abortos. Y ya que estamos con inflamaciones crónicas, granulomatosa, fíjese la fúngica, mi única 2 experiencias fueron en animales de compañía. Y en las dos animales, o sea, en los 2 animales que eran caninos ambos, increíblemente desarrollaron convulsiones, convulsiones que no paraban. Era impresionante ver a esos animales. Y los gigantes no sabíamos cuál era, porque precisar las causas de las convulsiones no suele ser tan simple, no suele ser nada simple. Y tuve la dicha de que esos animales que presentaron convulsiones, entonces los gigantes fallecieron y los dueños autorizaron la necropsia, la anatomía patológica, y hemos encontrado nada más y nada menos que criptococosis en ambos caninos. Increíblemente, ambos caninos tenían una patología de base que era la leishmania. Pero cuando nosotros hicimos la necropsia en sí, ya hemos observado que había foco de necrosis y los focos de necrosis observados eran muy importantes. Prácticamente abarcaba área bastante extenso y eso lógicamente, fíjese, si un granuloma por neóspora o por toxoplasma que es tan pequeñita que no hay mucha destrucción, básicamente dijimos que cursa sin signos clínicos evidentes. En este caso hubo convulsiones, pero a la macroscopía, entonces ya observamos extensa área de necrosis y lógicamente hemos procesado esa zona y hemos encontrado criptococo en los focos de necrosis, que son micosis catalogada como micosis sistémica.
¿ok? Y por lo general se considera como, digamos, agente oportunista, no como una entidad primaria, ¿no? Cuando bueno, la defensa está baja, padece otra patología, entonces en este caso la leishmania, que es una patología súper crónica, hace que la defensa de ese animal esté por debajo del rango que uno considera como normal y puede predisponer, por lo tanto, a infecciones secundarias. Ahora bien, desde el punto de vista de la patogenia y de las lesiones que se observa, lógicamente tanto macro y microscópicamente, la inflamación a nivel del sistema nervioso central se puede clasificar en inflamaciones no supurativas e inflamaciones supurativas. Lógicamente, cuando lo más fácil sería poder catalogar una macroscópicamente una inflamación supurativa, porque lógicamente, como en este caso, voy a ver foco de necrosis, pero para que haya formación de pus, entonces eso me indica que hay una bacteria de por medio y esa bacteria son piogénica y por lo tanto en ese sitio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjese, patología general. Entonces tengo un foco de necrosis y lógicamente la necrosis ya es inducida o provocada por la acción de los microorganismos bacterianos que genera lógicamente toxina y esa toxina produce la lisis de la célula en ese sitio donde coloniza lógicamente en el sistema nervioso central. ¿Y qué va a pasar? Como ahí hay extensa área de necrosis, por lo tanto, la inflamación va a ser sumamente importante. La hiperemia activa va a ser muy marcada. Y ahí los mediadores bioquímicos que se liberan va a producir una vasodilatación importante y lógicamente marginación, diapédesis. ¿De quiénes? De los neutrófilos, de los polimorfos nucleares. Y cuando los polimorfos nucleares abandonan la pared de los vasos sanguíneos y coloniza ese sitio, sabemos y hemos dicho que no son nada específico y que lógicamente lo ataca lo que encuentra en su paso, habíamos dicho. Y entonces si yo tengo una intensa reacción neutrofílica en dicho sitio, entonces patología general. ¿Qué va a pasar aquí? Los neutrófilos va a comenzar a fagocitar, va a comenzar a digerir, de tal manera que ese tejido sólido se convierta ahora a un material líquido. Entonces ocurre un fenómeno de licuefacción. Y lógicamente, si son las bacterias biogénicas, vamos a tener la formación de pus, acceso, y técnicamente, macroscópicamente, eso uno lo puede ver. Ahora quizás me sea un poco más complicado al momento de decir macroscópicamente si tengo o no un proceso inflamatorio no supurativo. ¿Por qué? Porque ahí no voy a ver alteraciones macroscópicas y súper significativas, ¿no? Salvo que tengamos, por ejemplo, una hiperemia activa muy marcada, ¿ok? Que no es normal. Entonces ahí macroscópicamente voy a ver que los vasos sanguíneos arteriales a nivel de la meninge y sobre la superficie de las circunvoluciones cerebrales va a estar toda distendida con gran cantidad de glóbulos rojos, indudablemente de color rojizo brillante. Eso me va a llamar la atención. Entonces ahí puedo decir, aquí hay un proceso inflamatorio. Y mire la importancia de la semiología o de los antecedentes anamnésicos. Si los encargados o si tuve la oportunidad de ver al animal con manifestaciones clínicas y logré realizar la apertura de la cabeza y estoy observando hiperemia activa, estoy observando edema muy marcado, estoy hablando de inflamación. Entonces, pero no veo y realizo cortes transversales en diferentes partes de los hemisferios cerebrales, del tronco tallo encefálico, y no veo foco de necrosis significativo, no veo formación de pus. Entonces puedo pensar asociando la manifestación clínica y lo que estoy observando, que los gigantes pueden, en este caso, existir una inflamación no supurativa. Y la histopatología aquí, lógicamente, va a ser gravitante para confirmarme si hay o no un evento inflamatorio. ¿Por qué?
Porque puede ser también, supongamos que tengo una intoxicación masiva de animales con urea y esos animales experimentaron alguna sinulogía nerviosa, pero muy fugaz, con muerte súbita, violenta. Y comenzamos a hacer la práctica de necropsia y no vemos absolutamente nada. Y de repente hacemos la apertura de la cavidad craneana y sorpresa. Ahí encontramos, por ejemplo, también hiperemia muy activa. Entonces digo, oh, aquí hay un evento inflamatorio, o simplemente un cuadro de intoxicación aguda. ¿Ok? Entonces ahí la importancia puede ser que yo tenga una hiperemia activa con edema en un evento tóxico, y si realizo, por ejemplo, la histopatología, puede ser que yo no vea todavía infiltrados inflamatorios, porque suele ser muy violento esos casos. Ok, entonces son pequeños detalles prácticos que es importante considerarlo. De cualquier manera, si realizo una apertura de cráneo y estoy observando macroscópicamente las alteraciones, indudablemente tengo que tomar esa muestra y dependiendo de lo que vea, lógicamente si veo una formación de acceso, voy a remitirlo a microbiología por lógica, porque tengo que saber qué tipo de microorganismo tengo aquí. Pero, ¿qué pasaría si no observo ningún foco de necrosis? No veo área de liquefacción. Entonces, lógicamente, sí, puedo tener un criterio de enviar también a microbiología, pero ahí lo más importante es realizar un estudio de histopatología para definir si realmente hay o no un evento inflamatorio. Ok, bueno. Ahora bien, también cuando hablamos de inflamación en sistema nervioso, es importante considerar eh, la clasificación según su exudado. Podemos tener una inflamación serosa inicialmente si tengo una hiperemia activa y hay una gran extravasación del plasma sanguíneo a nivel inicial de un evento inflamatorio. Entonces puedo hablar de una inflamación serosa, pero dependiendo del agente causal, fíjese, esa inflamación puede ser muy intensa. La inflamación puede ser muy intensa. Eso genera gran liberación de mediadores bioquímicos de la inflamación, vasodilatación muy marcada, una alteración de la permeabilidad vascular y lógicamente los fibrinógenos comienzan a extravasar fuera de los vasos sanguíneos y sabemos muy bien que va a polimerizar y va a formar filamentos de fibrina y ahí comenzamos a hablar de una inflamación fibrinosa, nada más y nada menos que en el sistema nervioso central. Y la inflamación fibrinosa puede ser no supurativa también, porque no veo liquefacción, no veo formación de pus. Entonces yo puedo tener una inflamación serosa, serofibrinosa y todavía catalogarlo como una inflamación no supurativa. Ahora, si hay bacterias de por medio y si son piogénicas, lógicamente, fíjese ahí, puedo tener una combinación de fibrina con formación de pus y ahí hablamos de una inflamación fibrino-purulenta. O si en caso avanzado comenzamos a encontrar ya solamente, predominantemente un acceso, ahí hablamos de una inflamación purulenta. Miren la importancia de volver a mencionar la clasificación según su exudado, porque el desafío es muy marcado cuando yo tengo una inflamación serosa, serofibrinosa, y aquí puedo tener una inflamación no supurativa o puede ser la fase inicial de una inflamación supurativa. Se hace indudablemente mucho más fácil si ya encuentro necrosis con liquefacción, con formación de pus, y ahí lógicamente hablo de una inflamación purulenta. Ok, y bueno, las causas, no voy a decir nada nuevo quizá, pero lógicamente las bacterianas, un cuadro séptico, aquella bacteria que tenga la capacidad de atravesar la meninge, de atravesar la barrera hematoencefálica, de colonizar los órganos del sistema nervioso central. Entonces vas a tener un proceso inflamatorio de origen bacteriano, que lo vamos a ir viendo un poco cuáles son las más comunes. E indudablemente, señores, en veterinaria, una de las más importantes y que ustedes con cierta o relativa frecuencia van a ver, que son las de origen viral. ¿Ah?
la de origen viral, la famosa rabia, el herpes virus, en alguna especie Augeski, diarrea viral bovina, herpes virus, lengua azul eventualmente. Entonces vamos a ir mencionando un poco las patologías de origen viral, cómo y de qué manera van produciendo entonces esos eventos inflamatorios. Ya mencionamos causa parasitaria y fúngica. Y también tenemos las causas no infecciosas, que puede desencadenar un evento inflamatorio, como carenciales, tóxica y metabólica. Indudablemente, eso significa que tiene que haber por acción de estas causas, debería de haber una alteración a nivel del sistema nervioso para que lógicamente se desencadene en un evento inflamatorio. Ok, muy bien. Cuando nosotros hablamos de inflamación a nivel del sistema nervioso central, deberíamos de tener presente algunas terminologías médicas que nos permitan comunicarnos entre profesionales. Ok, miren, si yo tengo un animal con cierta signología clínica nerviosa, puedo decir, mire, ese paciente me parece que tiene una meningitis. Si utilizo este término, estoy asumiendo que el evento inflamatorio solo, exclusivamente, está localizado en la meninge. Si yo hablo de una meningitis, significa que la alteración se produce ahí en la meninge, la reacción vasculocelular se produce en la meninge, nada más. Entonces ahí hablo de una meningitis. Recuerdo histología, ¿qué era la meninge? La meninge es una vaina de tejido conectivo que rodea a los órganos del sistema nervioso central dentro de la cavidad craneana. Rodea al cerebro, al cerebelo, al tronco tallo encefálico y lógicamente a la médula espinal dentro del canal vertebral. Pero es tejido conectivo, significa que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Y ahí los vasos sanguíneos son de gruesos calibres, porque por lo general ahí las arterias están ingresando a la masa encefálica y lo tiene que hacer a través de la meninge. Entonces, sí, el agente causal que provoca la meninge por vía sanguínea, fíjese, si yo comienzo a hablar de la vía de infección, viene por vía sanguínea. Entonces, diríamos que pensando de una manera lógica, entonces yo pensaría, muy bien, los microorganismos vienen por vía sanguínea, se introducen vía arteria carótida interna, comienza a arborizarse ahí en la meninge, si coloniza los vasos sanguíneos, si se adhiere a la pared, si produce una lesión de la pared, va a comenzar a producir una vasculitis en la meninge. Ahora bien, si esos microorganismos, por ejemplo, atraviesa la pared de los vasos sanguíneos y coloniza la meninge, lógicamente va a comenzar a provocar alteración a nivel de la meninge, se va a producir un evento inflamatorio y se instaura una meningitis. Yo no estoy diciendo si es supurativa o no supurativa, lo único que estoy diciendo es que en este momento tenemos instaurado una meningitis, que puede ser supurativa, puede ser no supurativa. Ahora bien, se recuerdan por esto la importancia que decíamos nosotros de la meninge, que se clasifica tiene tres capas o láminas que lo describíamos como dura madre, como aracnoides y como pía madre. Y la dura no significa que es gruesa, que es resistente. Etimológicamente viene de paqui, que significa grueso. Entonces, si la inflamación asienta en la dura madre, sin afectar la aracnoide, la pía madre, ahí hablamos de una paquimeningitis. Lógicamente, esto es una clasificación muy de histopatología. Si el proceso inflamatorio asienta en la aracnoide y en la pía madre, entonces ahí hablamos de una lectomeningitis. ¿Okay? Una clasificación académica basada en histopatología, dependiendo de la localización de los eventos inflamatorios. Y fíjese si la inflamación, supongamos estos mismos agentes dicen, bueno, a mí no me interesa para nada la meninge. No,
voy a seguir de largo, pasa a los vasos sanguíneos y luego ya dentro de la masa encefálica abandona la pared de los vasos sanguíneos y se ubica, sea en la sustancia blanca o en la sustancia gris, ejerce su acción patogénica, produce alteraciones estructurales, el organismo reacciona contra ella, se instaura un evento inflamatorio y ahí utilizo el término de encefalitis. Cuando utilizo este término encefalitis, es un término abarcativo, es un término que utilizamos para generalizar los eventos inflamatorios porque puede estar localizado en el cerebro, en el asta de Amón, en el tronco o tallo encefálico. Entonces ahí hablo de una E en el cerebelo. Entonces ahí, si yo utilizo el término de encefalitis, básicamente tengo que tener cuidado al momento de interpretar porque puede estar localizado en cerebro, en tronco encefálico o en cerebelo. De ahí que cuando uno hace un estudio histopatológico, ahí la clasificación es si es multifocal, si es difusa o solamente cerebelo. Ok, entonces viene a ser una clasificación histológica que en el día de mañana, si ustedes solicitan un estudio histopatológico, puede tener, por ejemplo, esos diagnósticos. Ok, miren ahora, ¿qué pasaría si? Entonces, primero, tengo un compromiso de la meninge y a partir de ahí, entonces por contigüidad se proyecta al encéfalo o ese agente tiene la capacidad de colonizar meninge y también tiene la capacidad de colonizar los órganos del encéfalo, genera la lesión, genera la reacción inflamatoria y ahí ya hablo de una meningoencefalitis. Meningoencefalitis. Quizá ustedes, por ejemplo, habrán escuchado, sobre todo en la prensa, en años anteriores, ante la pandemia, cuando de repente uno escuchaba la prensa y decía en tal colegio se registra caso de meningitis. ¿Ah? No dice meningoencefalomielitis, sino dice meningitis. Entonces eso está indicando que la gente que induce esa reacción inflamatoria coloniza meninge. Los estreptos, los estafilococos, los gonococos, por ejemplo, puede llegar a producir una meningitis, ¿verdad? Pero de hecho, siempre existe el riesgo de que colonice encéfalo y tengamos una meningoencefalitis. Ok, cuando hablo de una mielitis, y lógicamente la mielitis es la inflamación de la médula espinal, ¿ok? La médula espinal, ustedes saben, el segmento del sistema nervioso que se encuentra lógicamente en la continuación del tronco tallo encefálico, desde el foramen magnum hasta a nivel de las vértebras lumbosacro, dependiendo de la especie, indudablemente. Pero cuando se produce una inflamación de la médula espinal, entonces hablamos de una mielitis. Lógicamente puede ser focal, multifocal, difusa, etcétera, aguda, crónica, dígase serosa, fibrinosa, fibrinopurulenta, y ahí ya hay una serie de clasificaciones anatomopatológico. Si hay una inflamación de la meninge y de la médula espinal, en este caso, se recuerdan que la meninge también rodea la médula espinal, y si hay un evento inflamatorio localizado en la meninge y también en la médula espinal, hablamos de una meningomielitis. Y en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de rabia bovina o herpes virus, podemos tener una inflamación sumamente difusa que comprometa, por ejemplo, a la meninge, a los órganos del sistema nervioso central, sea hemisferio cerebral, cerebelo, hasta de Amón, incluyendo tronco y médula espinal. Entonces, en ese caso se habla de una meningoencefalomielitis. Ok, son los términos que utilizamos para designar la localización de los procesos inflamatorios. En cuanto a vía de acceso, ya hemos mencionado la más común, indudablemente, son la vía hematógena. Ok, pero quiero decirle que no por el hecho de que un animal desarrolle un cuadro de una infección bacteriana,
o un cuadro séptico, yo tengo una bacteriemia o tengo una infección generalizada, no necesariamente en todos los casos tiene que haber compromiso del sistema nervioso. Por fortuna no es así, porque imagínese, ante cada infección bacteriana que tengamos y que haya compromiso del sistema nervioso, la cosa sería dramático, ¿ok? Entonces, solo algunos microorganismos con mayor patogenicidad puede llegar a colonizar órganos del sistema nervioso central por vía sanguínea. Y aquí tenemos eh, a, a estas entidades patológicas o estos agentes causales que pueden acceder a los órganos del sistema nervioso central por vía nerviosa, mediante las fibras nerviosas. Y aquí, señores, muy importante, el virus rábico, el herpes virus variante 5, variante 5, y la listeria monocitógena. Van a escuchar bastante la listeria. La listeria es una bacteria y esta bacteria puede llegar a colonizar el sistema nervioso central por vía sanguínea y también lo puede hacer por terminales nerviosas. Vaya, qué increíble, ¿no? Puede colonizar por vía sanguínea y puede colonizar por terminales nerviosas. También el herpes virus tiene ese comportamiento. Entonces, ahora bien, fíjese que es tan interesante si uno comienza a analizar de la siguiente manera. Si ustedes se preguntan, a ver, hablemos de una fisiopatogenia, ya sea del herpes virus o del virus rábico. En este caso, el virus rábico se transmite por mordedura. El herpes virus más bien se transmite por contaminación aeronasal, igual que la listeria monocitógena o por contaminación, en este caso de alimento, de agua, etc. Entonces, mire qué va a pasar cuando el microorganismo haya accedido, en este caso, estas partículas virales, haya accedido al organismo, sea la vía que fuese, ya sea por inoculación o por contacto con la mucosa nasal, bucal y conjuntival, a partir de esos sitios. Entonces, estos microorganismos toman nada más y nada menos que las terminales nerviosas. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a hacer? En el caso del virus rábico es muy particular porque cuando se inocula dicho agente en ese sitio, entonces se ha demostrado que rápidamente ingresa dentro de las fibras musculares, en donde experimenta una replicación. Y más, se asume que ahí ocurre la primera replicación dentro del citoplasma de las fibras musculares estriadas esqueléticas y a partir de ahí toma la placa neuromuscular, la placa motora. Entonces ahí me recuerdo de esto, ahí tengo la fibra muscular, tengo el espasmo, la hendidura y tengo ahí las terminales nerviosas. Y este virus tiene tropismo por las terminales nerviosas, se introduce en el axón y a partir de ahí, fíjese, del sitio de la inoculación, estas partículas se encuentran dentro del axoplasma y comienza a ser transportada hacia los órganos del sistema nervioso central, dependiendo lógicamente del sitio de la mordedura. Entonces puede ir a la médula espinal y de ahí, de la médula espinal, acceder a los órganos del sistema nervioso central, porque ustedes saben por neurología que hay conexión de las células nerviosas entre los órganos del sistema nervioso central con la médula espinal. Entonces esa partícula viral va, fíjese, entonces tiene como una infección ascendente. Y si ustedes se preguntan, pero ¿cómo va a ser transportado dentro del axón? Histología nos decía que había una proteína, que es una proteína transportadora, y esta proteína transportadora tiene la capacidad de transportar a estas partículas virales en forma centrípeta, es decir, de la periferia hacia el soma neuronal. Y una vez que estas partículas virales hayan accedido al soma neuronal, entonces ahí, señores, vuelve a
producirse una segunda replicación. Lo interesante es que en ese lapso de tiempo, desde la inoculación hasta que el virus de las partículas, en este caso rabia, el virus de las partículas de la rabia, llega al soma neuronal, todavía no hay manifestaciones clínicas evidentes. Ahora, cuando ya accede al soma neuronal y se produce una replicación de vuelta, las partículas virales allí, y estas partículas virales no es que quedan tranquilitos dentro del citoplasma, diciendo, no, ya llegamos aquí, vamos a quedarnos tranquilos, no. Entonces comienza a modificar la actividad metabólica de esta célula, de las neuronas, y ocurre algo espectacular. Cómo modifica, incluso ordena al propio ADN a comenzar a codificar nueva proteína. Y esa nueva proteína que necesita las partículas virales para su replicación, llega un momento dado que dice estas partículas virales, bueno, vamos a avisarle al sistema inmune que ya estamos aquí. ¿Y qué ocurre? Esas proteínas, la nueva proteína sintetizada por la célula, es transportada al axón, a la membrana axónica, y ahí hay una proteína extraña ahora, y eso es lo que detecta el sistema inmune, y lógicamente va a reaccionar contra esa neurona, y ahí comienza a desencadenarse una tremenda reacción inflamatoria. Eso es un poco la fisiopatogenia, así bastante reducida en el caso del virus rábico. En el caso del herpes virus, entonces cuando toma las terminales nerviosas, y es muy parecida a cómo la listeria monocitógena accede al sistema nervioso central. En este caso, estos microorganismos vía conjuntival, vía nasal y vía bucal pueden tomar las terminales del trigémino y a partir de ahí también vía ascendente llegar a dónde. ¿Dónde será que va a llegar? ¿A la meninge? ¿Va a llegar al cerebelo? ¿Va a llegar a los hemisferios cerebrales? ¿Va a llegar al tronco tallo encefálico? ¿O va a llegar a la médula espinal? Entonces ahí me recuerdo la anatomía, que el nervio trigémino es un par craneal. Entonces, ¿dónde emerge? ¿De dónde viene? Emerge del tronco tallo encefálico. Entonces, miren, señores, si utiliza las terminales nerviosas, sorpresa, fíjese que estos microorganismos en primera instancia pueden colonizar el tronco tallo encefálico. Y hago ese comentario puntual porque estos animales pueden tener síntomas nerviosos. Y usted hace lo que tiene que hacer a campo, realiza la apertura de la cabeza y dice, bueno, voy a enviar los hemisferios cerebrales, voy a enviar al cerebelo y a la médula espinal, envío al laboratorio para que me hagan la anatomía patológica. Sorpresa, el informe me dice que solamente se ve congestión y edema en el sistema nervioso, ni siquiera me habla de un evento inflamatorio. ¿Por qué? Porque al principio puede estar colonizando solamente el tronco tallo encefálico. Sorpresa. Y entonces, si no se procesa esta parte, entonces puede ser que en histopatología no se revele absolutamente nada. Fíjese la importancia que tiene entonces en remitir el historial clínico. ¿Cuál es tu sospecha? Porque si usted le dice al patólogo, mire, yo sospecho de rabia, yo sospecho de herpes virus, ya sabe, o listeria, sobre todo si usted menciona listeria y herpes virus, entonces sí o sí va a tener que procesar el tronco o tallo encefálico. Lógicamente, ya cuando un cuadro clínico está muy avanzado, tanto en el caso del herpes virus y en el caso de la listeria monocitógena, también puede distribuirse ampliamente en los órganos del sistema nervioso central. ¿Existe alguna diferencia técnica entre ellas, sobre todo entre, por ejemplo, la intensidad de los eventos inflamatorios entre el virus rábico y el herpes virus? Tiende a ganarlo el herpes virus porque el herpes virus produce una necrosis
Y al haber una necrosis, la reacción inflamatoria es mucho más severa, mucho más intensa, ¿verdad? Esa es la experiencia que yo tengo realizando, por ejemplo, corte histológico y comparando estos agentes causales. Pero para el veterinario de campo, lo que más interesa es que si ve un proceso inflamatorio y dependiendo de las características al veterinario de campo, lo que le interesa es si ese evento inflamatorio es viral, si es bacteriano o si es parasitario o fúngica. Ok, bueno, sigamos. Puede ser también que los microorganismos acceda por vía directa, por herida penetrante. En medicina veterinaria esto no es tan común. Aquí quizá lo que podríamos destacar es, hoy por hoy casi ya no se hace el famoso descorne, o si se hace, ya se hace al nacimiento prácticamente, o cuando comienza a formarse la pequeña cresta que le va a dar origen a los cuernos. Eso hoy se quema, ¿no? Y ya no se practica el descorne. En años anteriores esto era una práctica bastante común, entonces si se descornaba muy hacia la base, entonces lógicamente usted tiene una abertura muy grande y esa abertura comunica con el seno nasal a ese nivel. Entonces, si ingresan microorganismos, lógicamente se produce una reacción inflamatoria. Si hay una necrosis, una osteomielitis, a partir de ahí puede lógicamente acceder al sistema nervioso central. No es hoy, en la actualidad, esto no es nada común. Lógicamente, esto tiene implicancia en medicina humana, porque imagínese los accidentes automovilísticos, ¿verdad? Y hoy por hoy la cirugía, por ejemplo, si se hace una cirugía y lógicamente si hay alguna infección, lógicamente ahí accede directamente, ¿no? Pero en veterinaria, digamos, es poco común. Ahora, aquí es importante también por extensión directa mencionar en el caso de las ovejas, el famoso Oestrus ovis, que ustedes lo habrán visto en parasitología. Ellos experimentan una migración larvaria dentro de la cavidad nasal y puede eventualmente afectar al hueso del etmoide, puede perforar la lámina cridiforme del etmoide. De por sí, en la cavidad nasal hay microorganismos bacterianos. Esa larva puede acceder a la cavidad craneana vía etmoide o la inflamación secundaria que genera por su actividad mecánica. Lógicamente los microorganismos pueden también acceder a ese nivel. Ahora bien, en el caso de animales de compañía, tiene que tener cuidado y tuve un solo caso en mi vida en un ternero inmunodeprimido que desarrolló acceso a una otitis supurativa y ese ternero también tenía acceso subcutáneo, pero lo interesante del caso era que ese ternero tenía una otitis supurativa y tenía acceso subcutáneo. Y cuando hicimos la práctica de necropsia, hemos encontrado acceso en órganos del sistema nervioso central. Entonces ahí lo difícil es si hablamos que directamente fue a partir del oído o fue por vía sanguínea, ¿no? Ahora bien, en animales de compañía, usted como veterinario tiene que tener mucha precaución, que el canino que va a consulta con una otitis supurativa eventualmente puede terminar con estas complicaciones. Ok, entonces esto es bastante técnico, voy a hacer lo más simple posible. Esto indudablemente es una descripción histopatológica. Esto el patólogo tiene que ayudarnos a definir en un informe, porque al final ustedes cuando solicitan el estudio, el patólogo que hace el procesamiento, y lógicamente ahí existen varias alteraciones de tipo neuronal, fenómeno degenerativo, hay necrosis, o sea, mueren las neuronas dependiendo del mecanismo patogénico involucrado, y lógicamente si hay un evento inflamatorio, comienza a haber una vasodilatación, dijimos marginación, diapédesis, y las células inflamatorias, las células, los glóbulos blancos, cuando abandona los vasos sanguíneos, se distribuye
sobre la periferia. Entonces, la localización de esa célula inflamatoria sobre o alrededor de los vasos sanguíneos, hablamos de manguitos perivasculares. Si estos infiltrados inflamatorios es de tipo linfocitario, entonces podría pensar en una encefalitis viral. Si fuese neutrofílico o una combinación de neutrofílico macrofágico, entonces podríamos pensar en una entidad bacteriana. Fíjese la importancia, el tipo de infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Para saber o asociar con alguna entidad patológica. Pero lógicamente esto el patólogo es el que tiene que hacer. Y también puede describirnos en ese informe, cuando ocurre un evento inflamatorio, proliferaciones de células gliales. ¿Qué eran las células gliales? Me recuerdo ahora de histología. Las células gliales son células de sostén, son células de protección, son células nodrizas, y son células que se encargan de la reparación. Habíamos dicho en histo cuáles son esas células, rememorar un poquito a los oligodendrocitos, llamados también célula satélite. Tenemos a los astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, tenemos la célula de Schwann, las microglia, etcétera. Pero aquí, entonces, si yo hablo de una proliferación de células gliales, entonces ahí, el patólogo me designan en su informe, hay una gliosis difusa, o hay una gliosis focal, o hay una gliosis multifocal. Me está indicando que hay una proliferación de células gliales. Eso es importante porque, en cierta manera, tenemos que pensar que ahí hay una alteración. Es muy común en un proceso inflamatorio, sea supurativa y no supurativa, la proliferación de células gliales. Y puede también mencionarnos, por ejemplo, nódulos neuronofágicos. ¿Qué significa nódulos neuronofágicos? Aquí hay una serie de terminología que ya vamos en breve a mencionar en qué consiste. Solamente un poco para ir mencionando por especie, cuando tenemos, si tengo un paciente con signología nerviosa, debo de pensar ante qué especie estoy, y si hablo o sospecho de una meningitis o de una meningoencefalitis viral, entonces lógicamente la rabia en primer lugar, el herpes virus variante 5, miren aquí la diarrea viral bovina, sobre todo esto es tremendamente importante en terneros. El equino también, señores, tiene una encefalitis equina herpética y no necesariamente rábica, pero lógicamente también la rabia puede afectar al equino. Nuestro gran amigo, que lógicamente puede experimentar una encefalitis rábica, que hoy por hoy en Paraguay, a nivel Asunción, la Gran Asunción, creo que hace más de 15 años que no se reporta un caso de virus de rabia en canino. Entonces aquí tenemos ahora el distemper canino o moquillo canino, que puede llegar a producir una encefalitis, como su mecanismo patogénico y la estructura que afecta es diferente a cómo actúan estas entidades virales. Increíble, el distemper canino puede generar simplemente una desmielinización. De hecho, produce una meningoencefalitis, pero la signología clínica increíblemente es bastante diferente y puede tener una contracción tónica clónica porque este virus tiene un gran tropismo por la célula de Schwann, y las células de Schwann son células que sintetizan la vaina de mielina. También sobre los oligodendrocitos, que sintetiza vaina de mielina en el sistema nervioso central y te produce un cuadro de desmielinización. Y estos animales tienen una contracción tónica clónica muy característico porque destruye la vaina de mielina. De ahí la importancia de recordar a la vaina de mielina como un envoltorio lipoproteico que rodea a las terminales nerviosas y lo separa de las fibras musculares.
Hay una entidad viral que se describe como CAE, artritis encefalitis caprina. Esta entidad viral se caracteriza increíblemente por provocar neumonía, ¿ah? Neumonía viral, induce artritis, poliartritis en la especie caprina y afecta al sistema nervioso. Entonces, una artritis encefalitis caprina. Y Augeski en cerdo. No hay reporte oficial aquí en Paraguay, pero aquí en Argentina y creo que parte de Brasil ya existen reportes de Augeski. Y bueno, hoy mencionamos a los parásitos. Fíjese, ustedes que estudiaron parasitología, eh, las larvas pueden experimentar migraciones, puede colonizar el sistema nervioso. En el caso de la astenia pueden formar quistes parasitarios, destacándose al quiste hidatídico, ¿no?, como uno de los más importantes, la neóspora, toxoplasma, pero estos no producen prácticamente quiste de gran magnitud, sino en realidad producen granuloma, como ya hemos mencionado. Y en el caso de las bacterianas, hay una en particular, el Histophilus somi, que es un agente patógeno que tiene una gran capacidad invasiva del sistema nervioso y te produce una encefalitis de tipo trombótica. ¿Eso qué significa? Que lógicamente va a activar los factores de coagulación, va a dañar las células endoteliales, va a activar esos factores de coagulación, formándote una trombosis importante multifocal, que eso va a generar una isquemia y de hecho eso va a conducir a una necrosis. Mencionamos ya la listeria monocitógena, cuando accede al tronco tallo encefálica vía nervio trigémino. Y miren, aquí, botulismo, en realidad el botulismo no produce lesiones significativas, no produce eventos inflamatorios aquí, igual que el tétano, solo que estos animales cursan con signos clínicos, pero no hay un evento inflamatorio importante aquí, más bien produce, en el caso del botulismo, la toxina produce una parálisis flácida, y todo lo contrario, la toxina tetánica, todo lo contrario al botulismo, te produce una contracción de tipo espasmódica. Ok, para ir resumiendo un poco, macro y microscópicamente, ya hemos mencionado una hiperemia activa, ya sea en la meninge o en órganos del encéfalo. Podemos tener hemorragia visible macroscópicamente, pero no se sorprendan que si usted hace una apertura y no ven hemorragia y que en el informe venga, por ejemplo, hay una hiperemia activa y hay microhemorragia perivascular. O sea, son tan pequeñitas que macroscópicamente no se pudo divisar. Y lógicamente, en todo evento inflamatorio, vamos a tener extravasación del plasma sanguíneo. Y si la inflamación es intensa, dijimos que el fibrinógeno puede abandonar la pared de los vasos sanguíneos y formar filamento de fibrina. Eso es visible. Y en el caso del herpes virus, podemos tener necrosis y reblandecimiento del cerebro. En la próxima clase vamos a hablar de polioencefalomalacia. Muy característico, ya hemos mencionado, cuando los infiltrados inflamatorios, los glóbulos blancos, abandonan la pared de los vasos sanguíneos y se ubica sobre la pared. Entonces hablamos de un manguito. A partir de ahí, si es linfocitario, lo asociamos con una entidad viral, linfomonoplasmocitario. Entonces lo asociamos con una entidad viral. Y si aquí tenemos un manguito tipo neutrofílico, macrofágico, entonces eso me hace pensar a que la causa sea bacteriana. Y lógicamente, el que hace histopatología, si encuentra una encefalitis viral, fíjese lo que voy a decir, si el que está haciendo la histopatología, entonces detecta que hay infiltrado inflamatorio linfocitario de disposición perivascular, primera deducción es que tengo una meningitis linfocitaria. Al tener una meningitis, una meningoencefalitis linfocitaria, entonces, asumo que una de las primeras causas en que tengo que pensar es en una entidad viral. Ahora, a partir de ahí, ¿ante qué especie estoy? Entonces, ahí tengo que comenzar a buscar
cuerpo de inclusión eosinofílico dentro del citoplasma. Si lo encuentro, eso se llama corpúsculo de Negri. Entonces lo vamos a asociarlo con una encefalitis rábica. Es decir, si yo encuentro un cuerpo de inclusión eosinofílico intracitoplasmático, pensaría en una encefalitis viral rábica. Ahora bien, si encuentro un cuerpo de inclusión intranuclear basofílico, a su lado significa eso, entonces pensaría en una encefalitis viral por herpes virus. Fíjese cómo entonces es tan importante identificar los cuerpos de inclusión que no siempre se consigue, dentro en el citoplasma o dentro del núcleo. Y algunas terminologías que tenemos que saber, señores, para que en el día de mañana yo pueda interpretar un informe técnico. Puedo tener una gliosis, que significa proliferación de célula glial. Es inespecífico, pero me está indicando que hay una alteración. Satelitosis, que significa que hay una proliferación de oligodendrocitos. Y los oligodendrocitos, ¿cuántos tipos había? Dos. La satélite es aquella que se encuentra alrededor de la neurona y las interfasciculares entre las fibras nerviosas. Entonces, si yo asumo o veo en mi informe técnico que me dice hay satelitosis difusa, multifocal o focal, lo que me está indicando que hay una proliferación de los oligodendrocitos alrededor de esa neurona. Ahora, si en mi informe aparecen nódulos neuronofágicos, ¿qué significa? Que el patólogo observó en la lámina un acúmulo focal de células gliales. ¿Ah? Podría pensar en una satelitosis, sí, porque hay una proliferación focal. Solo que esas células gliales que están en un foco determinado está alrededor de una neurona. Hasta ahí estoy asumiendo que sigue siendo una satelitosis. Pero ¿por qué nódulo neuronofágico? Porque esas células gliales están fagocitando a las neuronas y eso el patólogo lo puede ver. Entonces dicen, aquí hay nódulo neuronofágico. ¿Qué importancia tiene eso? Tremendo, porque ahí hay destrucción de neuronas. ¿Y por qué hay destrucción de neuronas? Porque ahí hay un agente que está induciendo una reacción glial, prolifera alrededor como una satelitosis, y entonces como son células microgliales, las microglias, comienzan a fagocitarlo. Ok, muy bien. Entonces ya mencionamos al manguito perivascular, que dijimos puede ser linfocitario cuando es viral, neutrofílico cuando es bacteriano y, oh sorpresa, también puedo encontrar infiltrados de eosinófilo. Si yo encuentro eosinófilo en sistema nervioso, en la meninge o en el encéfalo de disposición perivascular, señores, estoy ante una meningitis eosinofílica o estoy ante una meningoencefalitis eosinofílica, y los dientes eosinófilos me tienen que hacer pensar en una entidad parasitaria. Y también se ha encontrado de manera importante, sobre todo en la especie porcina, que se han experimentado con intoxicación con sal. Eso han demostrado que en ese momento hay una reacción eosinofílica de manera importante. Podemos encontrar necrosis, sobre todo por herpes virus. Fíjese, en una encefalitis viral puedo tener necrosis cuando hay herpes virus de por medio, pero lógicamente en las entidades bacterianas que colonizan tenemos necrosis de intensidad variable. Y cuando hay necrosis, señores, las células mononucleares, los monocitos que acceden ahí al sistema nervioso central, experimentan una tremenda transformación. Estas células aumentan de tamaño, tienen una gran capacidad fagocítica y son células muy grandes, Entonces, por eso se llaman Gitter cells. Estas células que aparece en los focos de necrosis. Entonces, si veo células grandes de citoplasma espumoso, simplemente son prácticamente macrófagos que está cumpliendo su función fagocítica.
Bueno, ¿de qué es lo que estamos hablando tanto? Miren, el día de mañana, si ustedes hacen una apertura de cavidad craneana y asumamos, por ejemplo, esta imagen que veo aquí, solamente esta porción, este pequeño cuadro, y hagamos la idea de que no veo este trastorno circulatorio, porque aquí estos son vasos sanguíneos. Supongamos que estoy solamente observando las circunvoluciones cerebrales, no veo estas alteraciones circulatorias aquí en estos vasos sanguíneos, entonces pensaría en un cerebro normal. Pensaría en un cerebro normal. Ahora miro esta imagen que está aquí. ¿Qué pasa aquí? Híjole, ¿por qué se ve tan diferente? Porque aquí hay una arborización muy marcada de los vasos sanguíneos. Lógicamente aquí ya se liberó la dura madre. Recuerden que aquí tenemos la pía madre. Estos vasos sanguíneos están adheridos a las circunvoluciones cerebrales mediante la pía madre. Entonces tengo una hiperemia activa muy marcada. Señores, si macroscópicamente yo veo esto, tengo que pensar que aquí probablemente hay una meningoencefalitis, una meningitis o una encefalitis, pero de que hay un evento inflamatorio. Observo a este cerebro que, contrariamente, veo las circunvoluciones de color aparentemente normal, pero ahí en los surcos observo una hiperemia de vuelta muy marcada, rojizo brillante. Miren la arborización de los capilares. Y observo aquí algo raro, algo diferente, ¿no? No veo como estas circunvoluciones, aquí se ve como más aplanada, ¿ah? Y parece que hay edema, y ojo que este sitio se puede corresponder a una necrosis. Entonces, los gigantes si te llaman la atención, con el cuchillo vas a cortar a este nivel para que vos puedas evaluar. Y este foco de necrosis puede, lógicamente esto te ha formalizado, pero en estado fresco se puede ver irregularidades en la superficie. Y esto cuando se introduce ya en formol y después de cierto tiempo se saca, miren aquí, hay una coloración negruzca. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo una necrosis, necrosis con reblandecimiento. Esto es una malasia. Esto es una malasia que vamos a hablar en la próxima clase. Y aquí para que ustedes vayan viendo, híjole, esta imagen es fantástica. ¿Por qué? Porque este es un vaso sanguíneo. Aquí una arteria de grueso calibre. Aquí tengo una arteria de menor calibre, aquí de menor calibre. Ahora, todos estos puntitos azulados que se ve alrededor de los vasos sanguíneos, entonces es un manguito, es un manguito. En este caso, linfocitario, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué hay dentro de este vaso sanguíneo? Está la luz. Y aquí, ¿qué pasó con la luz? Está ocupada prácticamente por este material amorfo, eosinofílico, que lógicamente tiene fibrina y tiene gran cantidad de glóbulos blancos. Permítame decirles, señores, que ustedes tienen aquí un trombo que prácticamente está ocluyendo la luz del vaso sanguíneo. Entonces, si este trombo se activó solo aquí, estamos hablando de una trombosis cerebral, señores, una trombosis cerebral. Entonces, todo este segmento va a experimentar una isquemia y al haber una isquemia se va a producir una necrosis, ¿ok? Por isquemia, por hipoxia. Si este trombo fuera transportado de otro sitio, por ejemplo, de una endocarditis, una endocarditis bacteriana o una endocarditis trombótica a nivel de la válvula auriculoventricular del lado izquierdo y justo tomó el tronco bicarotídeo y vía arteria carótida llegó hasta la arteria, señores, también te produce, puede llegar a producirte un trombo. De ahí que de repente ustedes pueden escuchar, tenía un problema cardíaco y dice que de ahí desarrolló un cuadro de un derrame cerebral, pero escuché que ese derrame cerebral es porque se le taponó su vaso sanguíneo. Eso significa que ahí hubo una trombosis o hubo una tromboembolia. Y si debilita la pared, lógicamente puede producirse una hemorragia.
el famoso ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. Ok, linda imagen, ¿no? Donde nosotros aquí a campo, haciendo práctica de necropsia, y miren este cerebro. Este cerebro, lógicamente, los vasos sanguíneos están sumamente hiperémico, ¿ah? Sumamente hiperémico, un rojizo brillante. Uno puede pensar que puede ser algo inflamatorio, pero recuerden que también puede ser algo tóxico, ¿no? Es como diagnóstico diferencial. En histopatología, el que hace histopatología, entonces evalúa, este es un capilar, y miren, veo glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos. Y veo este espacio más amplio de lo habitual. Entonces me está indicando congestión, edema y hemorragia perivascular. Ok, este caso es un caso nuestro aquí que hemos tenido un caso de rabia bovina positivo por inmunofluorescencia y comenzamos a investigarle al ganglio de Gasser. Lo que ustedes ven, señores, aquí, estos son acumulaciones de neuronas. Aquí, lindas son estas neuronas, son bastante grandes. Y este es un ganglio, porque recuerden que un ganglio nervioso es un conjunto de células nerviosas que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Esto está dentro de la cavidad craneana, cerca del hueso, lógicamente. Y lo que hemos encontrado son estas estructuras intracitoplasmáticos. Entonces, son cuerpos de inclusión intracitoplasmático. Aquí de vuelta otro vaso sanguíneo. Fíjese cómo es tan diferente. Aquí, miren, este es un trombo dentro de este vaso sanguíneo. Y aquí yo no veo trombo. Veo la luz, lo veo bastante bien. Veo una hemorragia perivascular muy leve, pero ojo, que tengo un intenso infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces hablamos de un manguito perivascular. Y aquí están la célula de Purkinje. Y fíjese, esta célula de Purkinje, cómo está rodeado por esta célula. Este ya no tiene núcleo. Entonces, básicamente es una proliferación de células satélite, una satelitosis. Y aquí a mayor aumento, una neurona con un cuerpo de inclusión intracitoplasmático. En este caso se asocia con el virus rábico. Si fuese de localización intranuclear y de coloración basofílica, en ese caso se lo asocia con herpes virus. Y miren aquí qué tan interesante, este es un corte bien en la línea media. Veo acá los hemisferios cerebrales, veo el cerebelo, veo el tronco tallo encefálico y ops, aquí hay algo raro, veo algo diferente. Entonces aquí como veo una línea que demarca del resto y aquí veo como un cierto reblandecimiento, como área de fisura. Entonces esto, señores, constituye foco de necrosis. ¿Dónde estoy? En el tronco tallo encefálico. Dijimos hoy, el herpes virus y la listeria puede tomar los nervios, la raíz de los nervios trigéminos y acceder al tronco o tallo encefálico. Mire, el patólogo o ustedes pueden enviar solamente muestra de cerebro y de cerebelo, y si no envían esta zona, puede ser que aquí no exista absolutamente nada. Ok, entonces la importancia de hacer un buen muestreo. Y fíjese aquí, qué interesante, este es un vaso sanguíneo con una hiperemia, no veo hemorragia, y aquí veo un intenso infiltrado inflamatorio perivascular. Sí, tengo un manguito perivascular. ¿De qué tipo? Mononuclear, pero me parece que son células muy grandes para que sea puro linfocito. Y mire aquí este detalle, cómo se dispone como un nódulo, Entonces es una inflamación granulomatosa. Y para cerrar la clase de hoy, entonces miren esta imagen, no es un asteroide, no apagamos toda la luz, estamos viendo a la noche las estrellas. Señores, les presento a las partículas virales.
detectadas por inmunofluorescencia. Cuando ustedes van a enviar una muestra de sistema nervioso y van a solicitar inmunofluorescencia, debe venir refrigerado o congelado, pero nunca, never, jamás, en formol. Si ustedes van a solicitar inmunofluorescencia, que es la detección lógicamente, por esta sustancia colorante que le da un color muy característico, ese órgano tiene que venir refrigerado o puede venir congelado. Ese detalle es importante porque muchas veces uno trabaja en un establecimiento muy distante de Asunción. Imagínese, en esta época hace mucho calor y usted tiene miedo que se pierda esa muestra. Se puede congelar y de esa manera uno se asegura que pueda ser procesada la muestra. Ok, recuerden, refrigerada o congelada. Bueno, yo hoy voy a cortar aquí esta clase. El sistema nervioso es un poquito largo y la idea es aprender bien porque nosotros necesitamos conocer bastante de esto. En la próxima clase vamos a continuar un poquito con infecciones biogénicas y luego vamos a hablar de carenciales y tóxicas y vamos a ver algunos casos vivenciado a campo a nivel país. Ok, ¿hay algunas preguntas hasta aquí? Doctor, Dime. hola, tengo una pregunta acerca del virus de las rabias. Sí. Sí, el virus en sí, ¿solamente se multiplica en el citoplasma de las neuronas o en otro lugar también? En realidad se habla de una primera replicación en el sitio de la inoculación, que sería en el citoplasma de las fibras musculares. Y a partir de ahí, toma la placa neuromuscular, las terminales nerviosas, y son transportadas por proteína, lógicamente axónica transportadora hacia el soma neuronal. Y una vez que esté en el soma neuronal, entonces experimenta una segunda replicación. Se habla de replicación porque son copias fieles, ¿ok? Y lógicamente para que se replique las partículas virales necesita un medio ideal y necesita activar, o sea, modificar la actividad metabólica de ese soma neuronal y de tal manera que la propia célula sintetice las proteínas que necesitan estas partículas rádicas para su replicación. Y eso es lo que ocurre a nivel del soma neuronal. Gracias. ¿No más preguntas? En el chat no tengo preguntas, Doc. Bueno, ha sido un momento grato haber compartido con ustedes sobre patología del sistema nervioso. En la próxima clase vamos a hablar un poco de infecciones biogénicas y luego ya carenciales y tóxicas, y vamos a ver lindos casos a campo para que ustedes puedan vivenciar la importancia de conocer algo de patología del sistema nervioso. Que tenga un buen resto de jornada y agradecido a todos por vuestra presencia.